a hacer referencia aquí a una cuestión muy importante y muy actual de la que recientemente se ha hecho eco la prensa. Me refiero al estado actual de una cuestión que determina la educación científica, la educación actual, según un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, de la OCDE. Voy a tomar como referencia una publicación de Olga San Martín del diario El Mundo que me parece muy pertinente y que me parece que es una de las mejores interpretaciones periodísticas que se han hecho de este informe y de esta documentación, al menos en algunos de estos tramos. Olga San Martín destaca en su titular que la OCDE subraya o advierte de dos lacras en la educación española, dos lacras muy importantes. En primer lugar, que un tercio de los adultos tiene muy bajo nivel de comprensión lectora. Este es un dato que vamos a analizar ahora mismo. Y en segundo lugar, que de nuevo en la Unión Europea, España se sitúa en los puestos principales respecto a gente que ni estudia ni trabaja, a los llamados ninis. Aquí vamos a analizar algunas de estas cuestiones desde criterios que no necesariamente están señalados en este informe de la OCDE. Estos informes suelen ser muy institucionales y tienden básicamente a interpretar los hechos desde el punto de vista del poder dominante, valga la redundancia. Pero a veces, aunque las estadísticas sean muy fieles, muy firmes, muy correctas, muy reales, muy objetivas, a veces no se tiene en cuenta el criterio, el punto de vista, la interpretación de personas que no forman directamente parte de estas estructuras de poder, sino que se encuentran en otros contextos. Si ustedes siguen habitualmente mis intervenciones o conocen mi sistema de pensamiento, saben o deben saber o deben reconocer que yo nunca hablo en nombre de ninguna ideología, ni de ninguna religión o creencia, ni de ninguna filosofía, sino que hablo en nombre de los conocimientos literarios de los que dispongo, y que considero que la literatura es una de las fuentes de información más potentes y más solventes acerca de la realidad no solo histórica, sino también presente, en la que en cualquier punto de la historia o momento de la interpretación que tomemos como referencia nos encontramos. Podría considerar a la música también, pero no tengo suficiente formación musical como para hablar en tales términos. Y de los conocimientos literarios de los que dispongo me sirvo para interpretar el mundo actual en el que vivimos, teniendo en cuenta la inercia histórica de la que procedemos. Y si hemos de analizar algunas de las aportaciones de estos informes en relación con la cuestión de que hay muchos adultos con bajo nivel de comprensión lectora, pues, ¿qué quieren ustedes que les diga? Si hay muchos adultos con bajo nivel de comprensión lectora, ¿a qué se debe? Pues a que cuando han sido niños o jóvenes no han adquirido esta comprensión lectora y a lo largo de los años la han visto disminuir o simplemente no la han cultivado. ¿Por qué? Pues porque nada les ha inducido o les ha obligado a tener que hacerlo. Otra cuestión muy distinta es la de los ninis, la de gente más joven o más adulta que ni estudia ni trabaja. Claro, hay algo que ya desde el primer momento me llama la atención, y es que el informe anual del organismo, y cito a Olga San Martín, del organismo internacional de la OCDE, insta a España a atraer a la docencia a profesionales de otros trabajos. Bien, este tipo de cosas pueden ser consejos o pueden ser también ocurrencias del momento. Porque del mismo modo que se pide atraer en España a la docencia profesionales de otros trabajos, yo me pregunto ¿cuáles? ¿Quién viene a dar clase a dónde? Yo lo que propongo, dado que jugamos a ocurrencias, es que los docentes hagan también otros trabajos, y como consecuencia del enriquecimiento profesional y personal que adquieren en el ejercicio de otras actividades, después reviertan estas actividades en la docencia. Y esto sería mucho más productivo, en primer lugar porque tendrían dos trabajos y ganarían más, y en segundo lugar porque nos ahorraríamos, docentemente hablando, tener que pagar sueldos a otros profesionales para que, rompiendo las expectativas de sus propias vocaciones, tengan que dedicarse a dar clase. Quiero decir que si jugamos a las ocurrencias, pues podemos poner a dar clase a los loros también, pero no es este el planteamiento. Hablamos en serio, no hacemos chistes, aunque otros hagan chistes con la seriedad del prójimo, pero eso es otra cuestión. Lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con las ocurrencias, porque los arbitristas
eran los personajes pseudopsicopatológicos del siglo XVI o del siglo XVII, y no estamos para incurrir en nuevos arbitrismos. Es un tema muy serio de la educación de los seres humanos, si es que realmente esto nos preocupa. Miren, el problema principal de todo esto tiene que ver con una falta de profesionalización de la docencia, o con un sometimiento a la docencia a unas exigencias de profesionalización que nada tienen que ver con la docencia. Lo primero que tiene que ser un profesor es un sabio, es alguien que domine la materia que imparte y que la conozca muy profundamente, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, y que no solo conozca lo que sabe, sino que lo sepa también enseñar. Es decir, estas dimensiones son las que tiene que tener un buen profesor. En primer lugar, insisto, tiene que dominar la materia. No se puede enseñar lo que no se sabe. No se puede impartir docencia sobre lo que no se domina. En segundo lugar, tiene que saber enseñar lo que sabe. Tiene que saber transmitir de manera eficaz y competente los conocimientos de los que dispone. Por esta razón, a veces los que son muy profesionales en una determinada materia no disponen de conocimientos competentes para impartirla. Es decir, se puede ser un buen director de orquesta, pero se puede ser un pésimo formador de directores de orquesta. Se puede ser un buen compositor de obras musicales y se puede ser un mal profesor de música. Es que lo uno no lleva necesariamente aparejado lo otro. Y en ese sentido, los mejores profesores son aquellos que reúnen la doble dimensión. Es decir, que conocen perfectamente la materia que imparten y que saben impartirla de la mejor manera posible. Tomo como ejemplo mi profesor de música. Mi profesor de música es una persona que tiene un conocimiento extraordinario sobre la música en todos los aspectos y que además es un magnífico profesional a la hora de enseñar desde un punto de vista práctico lo que sabe. Es una persona que solo necesita el oído para enseñar excelentemente la música que conoce y la forma de transmitirla. Es decir, para mí es un ejemplo de lo que es un profesional de la docencia. Alguien que conoce perfectamente la materia que imparte y alguien que domina magistralmente el modo de hacerlo. Ese es un punto absolutamente innegable en el ejercicio de la actividad docente. Entonces, si entramos en la materia de este informe y en la interpretación muy correcta, muy lúcida, muy coherente que hace Olga San Martín y que me parece de referencia, por eso remito a la lectura de este trabajo periodístico que ha hecho esta profesional de la información, Olga San Martín, nos encontramos con lo siguiente. Cito a Olga San Martín: el sistema educativo español es una paradoja. Hay más jóvenes con estudios superiores que en la media de los países avanzados. Pero también hay una mayor proporción de personas que no llegan a lo mínimo. Es decir, mucha gente, pero poca profesionalidad y muy poca clase media, podríamos decir, que la mayor parte de ellos no pasan de lo básico, de lo esencial, de lo más elemental. Los alumnos dan más horas de clase, pero a juzgar por los resultados no les rinde. Claro, lo que importa son los resultados. Es decir, no tiene mucho sentido, por decir que no tiene ningún sentido, trabajar mucho y rendir poco. Es decir, si se trabaja mucho y se produce poco, es porque todo se hace bastante mal y porque esto requiere un tratamiento muy diferente de lo que realmente debe hacerse. Es decir, lo que importa realmente son los resultados en función de una actividad que se desarrolla. Claro, se cita la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, ha llamado este martes la atención a España en su informe anual de educación por la significativa proporción de población adulta con un bajo nivel de comprensión lectora. Bien, esto es enormemente grave, porque la población adulta es la que, en principio, teóricamente al menos, educa a la población más joven. Y claro, esto es un enorme problema, porque ¿qué educación puede impartir alguien que carece de comprensión lectora? O sea, ¿qué formación, qué educación puede dar una población adulta que no sabe leer y escribir correctamente o que tiene graves problemas para comprender lo que lee y lo que escribe con corrección? Díganme ustedes qué tipo de formación cabe esperar de esas generaciones frente a otras generaciones más jóvenes. Pues son situaciones realmente muy complicadas. La falta de cualificación para poder trabajar en un mercado laboral cada vez más competitivo afecta especialmente a los jóvenes, pues nos volvemos a colocar en cabeza de los ninis de la Unión Europea. Claro, ¿a qué se debe esto? Pues se debe a que hay un sistema educativo en virtud del cual es muy fácil
instalarse en un sistema básico de educación, en un sistema medio de educación y en un sistema alto o universitario de educación, de manera muy fácil, muy barata. O sea, es muy fácil estudiar y es muy barato también no estudiar sin que pase nada, porque de alguna manera siempre hay una familia, siempre hay unos padres que aseguran una manutención. Entonces, aquí se advierte de lo siguiente. Se trata de una situación que tiene mucho que ver con esto, porque entre los jóvenes, aunque la situación haya mejorado, el volumen de aquellos que se conforman con la ESO y sigue siendo demasiado elevado. ¿Por qué? Pues porque la gente deja de estudiar a la primera ocasión que tiene, en términos muy elevados, hasta el 24%. ¿Eso qué significa? Pues que es muy barato vivir sin estudios. Es relativamente cómodo vivir sin estudios en una determinada etapa de la vida. Pero ¿qué ocurre cuando la realidad te cita? ¿Qué ocurre cuando la realidad se enfrenta contigo? Si no tienes estudios y si no tienes formación, las posibilidades de supervivencia son mínimas. Pero de esto la gente se da cuenta muy tardíamente. Hasta ahora, en las últimas décadas, en las últimas 4 o 5 décadas, hemos tenido un sistema social donde a la gente que no estudiaba ni trabajaba se la amparaba de manera relativamente cómoda. Siempre hay una familia que te salvaguarda. Pero ahora ya nos encontramos con generaciones de padres que no disponen de los mismos recursos que mayoritariamente o socialmente tenían generaciones de padres anteriores. De tal manera que, insisto, cuando sube la marea, cuando la realidad llama a tu puerta o a tu cuerpo, pues la situación se agrava mucho porque no hay amparo posible, no hay protección posible. Por esa razón yo he sostenido en numerosas ocasiones que cuando se dice que estas generaciones más jóvenes de chavales están hiperprotegidas, esa hiperprotección es una falacia, es un auténtico mito, porque no se puede considerar que están superprotegidas o muy protegidas o hiperprotegidas o megaprotegidas o protoprotegidas, depende de la riqueza léxica de la que ustedes dispongan con el datismo necesario. Pero evidentemente no se puede considerar que estén muy protegidas personas a las que se las ha educado sin los conocimientos mínimos necesarios y sin haberlos preservado de situaciones arriesgadas y vitalmente peligrosas en la vida. Es decir, si nosotros formamos a la gente sin proporcionarles conocimientos científicos profesionales y solventes, los entregamos a los pies de los caballos de la ignorancia. Y si además los exponemos a condiciones de vida donde no hay ninguna protección, donde no hay ningún sentido del miedo, ningún sentido del ridículo, nada que reprima una libertad que pone en riesgo la supervivencia, entonces abocamos a esa gente al fracaso más absoluto. Es decir, si no preservamos a los chavales más jóvenes, a los críos, a los adolescentes de los peligros de Internet o las redes sociales, todos ellos van a naufragar en una pantalla. Es decir, eso es como ahogarse en un vaso de agua, naufragar en una pantalla, es lo que les ocurre a esta gente. Hay una generación de adultos que ha educado a sus hijos en el idealismo de un mundo que no existe. Es decir, muchos de ustedes, muchos de nuestros padres o muchos de sus padres les han dado a ustedes una educación que les habilita para vivir en un mundo que no existe, pero que los inhabilita para vivir en el mundo real. Es decir, ustedes han recibido en muchos casos una educación para un mundo imposible, para un mundo inexistente, de tal manera que eso es el resultado de una educación idealista, porque muchos de sus padres son de un idealismo tan grande que les dan a ustedes una educación que los inhabilita para vivir en el mundo real a cambio de capacitarlos para vivir en un mundo inexistente. Ya me dirán ustedes qué vida se puede llevar a cabo en un mundo en el que no hay existencia posible. Claro, no vivimos en la literatura, no vivimos en la ficción, vivimos en la realidad. La literatura es una cartografía para interpretar la realidad si se sabe interpretar esa cartografía previamente. Pero nadie puede aprender a vivir leyendo literatura. Se puede aprender muchas cosas relativas a la vida leyendo literatura, pero la literatura no es un sustituto de la vida. No se puede vivir en una novela, no se puede vivir en un poema, no se puede vivir imitando a un personaje literario. Se puede comprender mejor la vida contrastando las diferentes posibilidades vitales que distintos personajes literarios pueden plasmar en unas u otras obras de ficción, pero no conviene confundir nunca la ficción con la realidad. Continuamos. Se dice que una gran cantidad de chicos deja las aulas en cuanto la ley lo permite, a los 16 años, e intentan entrar en el mercado laboral sin estar suficientemente cualificados. Puede ocurrir, pero también es cierto que hay que reconocer que la empresa enseña mejor que el aula.
La empresa enseña mejor que la universidad. Esto no quiere decir que la enseñanza universitaria no valga. Esto quiere decir que la enseñanza universitaria requiere en muchos aspectos una enseñanza también que debe implantarse y ejercerse en colaboración con la empresa, sin que la empresa destruya la universidad y sin que la universidad prescinda de la empresa. La relación entre la universidad y la empresa debe ser una relación natural, fluida, solvente, equilibrada y solidaria. No debe ser la relación entre dos enemigos, debe ser la relación entre dos instituciones que se nutren y se alimentan mutuamente y que no pueden despreciarse. Eso de considerar que las universidades privadas son un enemigo, olvídense de ello. Eso de considerar que las universidades públicas son deficientes, olvídense de ello. Las instituciones deben complementarse entre sí y deben competir solidariamente, armónicamente. Esto es muy difícil, ya lo sé que es difícil, pero ¿qué hay fácil en la vida? Lo único fácil en la vida es fracasar. El fracaso no requiere ningún entrenamiento, viene por sí solo. Estas ideas las hemos sostenido mucho en El Búho, el libro que está aquí a mi lado, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Aquí tienen muchas reflexiones sobre las cuestiones educativas que aquí tratamos y que si la OCDE las conociera desde el punto de vista que utilizamos muchos que estamos realmente en el terreno de juego, en la trinchera, a lo mejor hacía informes un poco más coherentes y menos ocurrentes, Pero bueno, estos son cosas del poder y de los instrumentos del poder y de su manera de ver la realidad. Los que vivimos en esa realidad a veces tenemos puntos de vista que naturalmente nunca nos preguntan por ellos, nunca nos plantean por ellos. Vamos a ver aquí 5 puntos que sintetiza Olga San Martín y que me parecen enormemente importantes y enormemente reveladores. Ya digo que la información de Olga San Martín es muy aceptable, es muy valiosa en este sentido. La primera de estas cuestiones que señala esta profesional de la información es la siguiente. La OCDE destaca en su resumen específico para España que el 32% de las personas de entre 25 y 64 años, es decir, la plenitud de la vida, podríamos decir, 25 y 64 años, tiene una comprensión lectora igual o inferior al nivel 1 de un total de 5 niveles, es decir, la mínima, un 32% de gente entre 25 y 64 años tiene una capacidad de lectura mínima, pero, es decir, insuficiente. Lo que sitúa a España peor que la media de otros países. Bueno, vamos a ver, sitúa a España peor que la media, uno cuando ve la escala, resulta que España está al lado de Corea del Sur, que son muy listos matemáticamente, y al lado de Austria, que son también muy listos, ¿no? Y los franceses, y al lado de Estados Unidos, o sea que, vamos a ver, y está por encima de la media. Entonces, bueno, pues aquí hay de todo. Quiero decir, las estadísticas se pueden interpretar de muchas maneras. Pero lo que resulta innegable es que hay un 32% de seres humanos entre los 25 y 64 años que no son capaces de leer textos complejos. Lo que sitúa a España en esa posición. Vale. ¿Cómo se resuelve esto? Pues miren ustedes, esto se resuelve leyendo literatura. ¿Y por qué se resuelve leyendo literatura? Porque la literatura es el texto más complejo al que puede enfrentarse un ser humano. El texto más complejo al que puede enfrentarse un ser humano es un texto literario. En primer lugar, porque todo el mundo cree que lo puede entender y no es así. Y en segundo lugar, porque en muchos casos hay textos literarios que ya, evidentemente, desde la primera impresión, cualquiera sabe que no los puede interpretar. Lean El Quijote. Insisto en esto constantemente. El Quijote es un libro que se puede leer perfectamente. Lean cualquier edición solvente del Quijote de una editorial que la haya editado bajo un editor cuyo nombre y apellidos figuren en la propia edición del Quijote. Lean una edición completa, no lean El Quijote a cachos, Nadie estudia medicina a cachos, nadie estudia música a cachos. Es decir, las cosas o se estudian o no se estudian. Pero les insisto en esto, el texto más complejo al que puede enfrentarse un ser humano es un texto literario. Si un ser humano sabe interpretar textos literarios, sabe interpretar absolutamente todo. Porque el texto literario es aquel que reúne mayor complejidad a la hora de saber qué es lo que significa, lo que dice y lo que quiere decir. El texto literario es mucho más complejo que un texto filosófico. El texto filosófico no es más que un trabalenguas, en definitiva. El texto literario es mucho más complejo que un tratado de medicina, que una vez que se conoce la nomenclatura y la práctica de la actividad, se puede controlar perfectamente.
El texto literario es mucho más complejo incluso que una escritura musical, que el lenguaje musical, porque el lenguaje musical no puede dar lugar a ambigüedad. La ambigüedad se la puede permitir el intérprete siempre y cuando mejore en su interpretación otras interpretaciones posibles, conocidas, pero no hay ambigüedad posible en los textos musicales. Puede haber disputas acerca de su edición, si el manuscrito original ofrece dudas, o si el autógrafo pues, no está muy claro, precisamente, etc. Pero el texto literario es el más complejo de todos los textos a los que el ser humano se puede enfrentar. Por lo tanto, ¿cómo se mejora la capacidad lectora de una sociedad? Lean los sonetos de Quevedo, lean a Góngora, lean a Cervantes, lean a los autores españoles del siglo de oro, lo que les exigirá desarrollar su concepción y su comprensión lectora día tras día. Lean todos los días un par de sonetos de Quevedo. Lean todos los días un fragmento del Quijote hasta que terminen la obra. Ya verán cómo al final tienen una comprensión lectora muy superior a la de ahora. Ahora bien, ¿se lee el Quijote en las aulas? ¿Se lee a Quevedo en las aulas? ¿O qué demonios se lee en las aulas? ¿Qué se lee en las aulas? Se va de excursión, se hacen juegos, se hace gamerización, se hacen terapias de grupo. Así no se aprende la comprensión lectora, así no se estudia comprensión lectora. De nada sirve sorprenderse cada poco tiempo de unos informes que dicen que la gente no sabe leer ni escribir, si después en el aula lo que se hace es jugar al corro de la patata. Claro, eso no se puede hacer milagros. Los textos más complejos de interpretar son los textos literarios. Si ustedes abandonan la literatura, si ustedes abandonan la enseñanza y la interpretación de la literatura, no esperen que la inteligencia artificial les resuelva absolutamente nada, porque llegará un momento en que no sabrán ni enfrentarse a la inteligencia artificial. Cuando alguien dice es que la inteligencia artificial va a destruir la civilización humana, no, va a destruir a los que tengan un nivel intelectual inferior al de la inteligencia artificial, pero no a sus diseñadores y a sus ingenieros. Eso son utopías anglosajonas muy de moda, eso es la apocalipsis del día. Es decir, cada día requiere su propia apocalipsis, ¿no? Es decir, no puede haber un solo día en el que no se profetice un apocalipsis. Antaño, los que profetizaban el futuro se llamaban profetas, arúspices, chamanes, etcétera, etcétera, ornitoscopistas, podríamos decir. Hoy día los que pronostican el futuro pues son básicamente, pues gente que se dedica a la política, a la geopolítica o a anunciar apocalipsis, ¿no? Cada día se anuncia una apocalipsis distinta. Bueno, pues hay más apocalipsis que días, incluso. Entonces, estudien ustedes literatura, que les irá mucho mejor. Entonces, claro, se dice, esto significa que las personas con ese nivel tan bajo solo pueden comprender textos muy breves con un mínimo de información que los distrae. Es decir, que se limitan a entender textos cortos de temas que les suenan y que solo requieren conocimientos básicos de vocabulario. Bueno, como los que van al cine y ven una película y dicen, bueno, esta película trató de sexo, de amor, de libertad, de cautiverio, de lo que sea. Ahora están todos muy animados con Cervantes. Están mitificando a Cervantes porque hablan de un Cervantes que no existió en ninguna parte. Hablan de una mitificación cervantina y a veces me preguntan ¿qué piensa usted de tal película de Cervantes o de tal libro de Cervantes? Y no pienso nada porque ni la pienso ver ni la pienso leer. Es decir, no necesito que me cuenten en una película lo que yo o cualquier otra persona que se acerque a la lectura de la obra de Cervantes puede alcanzar a conocer o a saber o a interpretar por sí mismo. No necesito intermediarios para que me hablen de Cervantes. No necesito intermediarios para que me hablen de los demás. Cuando alguien me habla de los demás y me dicen fulano dijo esto, fulano lo dijo o dijo lo otro, considero que es simplemente lo que en el siglo de oro se llamó malsinería, es decir, la maledicencia, hablar de terceros que no están presentes para de esta manera condicionar las posibilidades interpretativas del espectador, del oyente. Nunca hago caso de intermediarios. He construido toda una teoría de la transducción literaria desde mi tesis doctoral y he puesto a los que se dedican a oficios de tercería en su sitio. Los oficios de tercería son aquellos que tratan de mediar entre una persona y lo que le rodea para tratar de usurpar la fuente genuina, la fuente original, cambiando las posibilidades interpretativas de esa fuente. No necesito que nadie me hable de Cervantes. Prefiero tener yo mi propia relación personal y directa con el autor del Quijote sin que nadie me cuente lo que pasó en Argel como si hubieran estado allí delante para haberlo visto. Eso son ocurrencias para otros fines, que nada tienen que ver con la literatura. Por lo tanto, no pienso responder a ninguna cuestión relacionada con ese tipo de asuntos. Segundo aspecto que señala Olga San Martín. Claro,
¿por qué hay tanta gente que estudia y tan poca gente que prospera en su profesionalidad y conocimientos? Es el resultado de ser un país en el que todavía estamos centrados en bienes y servicios con poco valor añadido y con poca con poco I+D. Vale. Se dice, seguimos especializados en ocupaciones que no requieren un gran nivel de formación académica, poco intensivas en capital humano y en capital tecnológico. No voy a discutir que no sea así, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Qué se hace en su ámbito profesional cuando se encuentran gentes valiosas? ¿Cuál es la trayectoria profesional de una persona inteligente, valiosa y trabajadora? ¿Cuál es? Yo se lo digo, llenarle su carrera profesional de obstáculos. Es decir, en cualquier sociedad, y no solo en España, no me vale decir, es que en España se castiga el trabajo y se premia la vagancia. No, en España y fuera de España, y si no salgan ustedes fuera y verán lo que hay. A ver si se creen ustedes que en Estados Unidos les van a regalar una alfombra roja para que lleguen a la meta sin tener ningún tipo de obstáculo por el medio. A ver si se creen ustedes que en el extranjero atan los perros con longaniza, y si no vayan al extranjero ya lo verán. Lo que ocurre es que con frecuencia el que va al extranjero y sobrevive es una persona muy fuerte que se ha comido por el camino a sus adversarios, evidentemente, y cuenta la leyenda real en muchos aspectos del triunfador, pero su trabajo le ha costado. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre lo que en todas partes ocurre, que al que vale y al que es original y al que es trabajador, todo Dios le pone palos en la rueda, de tal manera que yo esto lo he vivido en las acreditaciones a cátedra. Los mediocres no suelen tener mayores problemas en los procesos de acreditación, porque pasan más desapercibidos que nadie. Los que son singularmente valiosos son los que más problemas tienen, porque todo el mundo los ve como un peligro, entonces son los que llevan más palos en la rueda, y evidentemente los acaban superando todos, pero con un sobreesfuerzo muy superior al que son capaces de ejercer los más mediocres. Y luego hay otra gente que directamente ni se plantea competir en estos terrenos y en estos contextos, en definitiva. Pero claro, que es gente que mayoritariamente llega a niveles muy bajos y no alcanza una minoría selecta, como diría Ortega, pues es lógico, porque es que el entorno que tienes a tu alrededor te desanima completamente para luchar por algo que, si tú vales más que los demás, te cuesta el triple o el cuádruple que el resto. Es decir, el poder básicamente está en manos de gente muy mediocre y muy envidiosa. Tengas en cuenta algo que se dice siempre en los Estados Unidos. C contrata a E, pero C nunca va a contratar a B, ni jamás va a contratar a A. B contrata a B o a C, y contrata preferiblemente a C que a B, pero B jamás va a contratar a A. Por lo tanto, no se creen ustedes que en el extranjero las cosas son sustancialmente diferentes. Lo que ocurre es que en el extranjero la entropía es mucho mayor, y depende en qué extranjero, porque extranjero es todo lo que está más allá del país de uno, y hay de todo, por encima y por debajo. Entonces, no nos ilusionemos tanto con el extranjero, porque eso, como diría Cervantes, es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Vayan ustedes al extranjero y luego me cuentan. La situación no ha mejorado, se dice, porque hace una década la proporción era del 28%. Entonces se cita a un experto. Hay un empeoramiento general en toda la OCDE, no solo en España. Es probable que, porque ahora estamos más habituados a leer menos o a que sean textos menos elaborados. Puede influir también que en algunos sistemas educativos se haya hecho un uso demasiado intensivo de la tecnología y los estudiantes no estén tan acostumbrados como en el pasado a leer libros extensos que les hagan reflexionar y mantener viva la competencia lectora. Bueno, pero esto lo dice un profesor de economía de una reconocida universidad española. Bien, nada que objetar en eso, pero me dan la razón a mí, es que no se estudia literatura. Es que ustedes no pueden saber leer y escribir muy bien si no saben leer e interpretar muy bien textos literarios que, como les digo, son los textos más complejos con los que el ser humano puede encontrarse. O sea, un prospecto de un medicamento es mucho más básico que un soneto de Quevedo. No les hablo ya de la fábula de Polifemo y Galatea de Góngora, o del libro de Buen Amor, o del libro del arcipreste de Ita. O lean simplemente la Celestina o el Lazarillo. Van a tener que consultar constantemente una serie de textos, porque ya les digo que la literatura no les enseña nada. La literatura les exige conocimientos.
Y claro, muchos quedan desorientados ante esta frase. Es que la literatura nos enseña muchas cosas, eso creen ustedes. La literatura lo primero que hace es exigirle conocimientos. Y el primer conocimiento que les exige es saber leer y escribir correctamente, que muchos de ustedes no lo saben hacer. Por esa razón rechazan los textos literarios. Es que la destrucción de la literatura, de la enseñanza de la literatura en los medios educativos, tiene más que ver con la ignorancia de quienes llegan a esos centros que con la propia literatura, porque como ellos no la entienden, no quieren asumir su interpretación pública, en la instrucción pública de los sistemas educativos, y eso es un enorme problema. Claro, la OCDE sostiene, cito, que el nivel educativo hasta donde estudia cada persona y las competencias de su comprensión lectora, su capacidad para resolver problemas o su competencia matemática están estrechamente relacionadas. Pues le vamos a dar un premio a la OCDE, porque descubrir que el cuadrado tiene 4 lados es verdaderamente digno de aplauso, macho. O sea, reconocer que hay una estrecha relación entre el nivel educativo y la comprensión lectora, eso es como decir que un triángulo equilátero tiene 3 lados iguales, se mire como se mire. Es una cosa fantástica, eso es la solemnidad de lo obvio, vamos, es magnífico. Y dice que claro, que la comprensión lectora que mejora todo. Y bueno, pues entonces díganme ustedes, si la comprensión lectora mejora todo, ¿por qué han suprimido los estudios de literatura en los centros de enseñanza en todos los niveles? Si la comprensión lectora es lo más saludable que hay para la actividad intelectual del ser humano, díganme ustedes por qué han suprimido el estudio y la interpretación de la literatura en todos los ámbitos educativos. Díganme por qué. Porque de nada sirve decirnos que la gente no sabe leer, ni entiende lo que lee, ni lo que escribe. Pero simultáneamente suprimimos la literatura de todos los terrenos de juego. ¿Cuántas universidades privadas tienen materias en las que se imparta y se enseñe literatura? ¿Cuántas empresas tienen entre sus cuadros altos, entre sus altos ejecutivos, gente que sepa literatura? No, a la literatura se la desprecia, se la desestima completamente, pero cuando truena todos nos acordamos de Santa Bárbara. ¡Ay, es que no sabemos leer ni escribir! Bueno, ¿y qué quieren ustedes? ¿Que se haga magia? El cerebro no hace magia. El cerebro procesa aquello para lo cual se entrena, pero luego no se sorprendan de que la inteligencia artificial sepa más que su inteligencia natural, porque si ustedes no cultivan la inteligencia natural, la inteligencia artificial no les pertenece, porque el día que les nieguen el uso, a ver qué hacen. Mucha gente en educación superior. Bien, mucha gente en educación superior, pero pocos resultados. En España la proporción de jóvenes entre 15 y 19 años matriculados en educación superior, FP, grado superior, estudios universitarios, alcanza el 20%, casi el doble de los países europeos, que llega al 11%. En España el doble, pero luego los resultados son mínimos, es decir, se desaprovecha la formación universitaria tremendamente. Es decir, hay una altísima inversión en formación universitaria de la población para que después no haya los resultados que se corresponden con ese impresionante gasto formativo de la gente. Es que da la impresión de que los estudiantes universitarios participan del mismo tercer mundo semántico que los estudiantes no universitarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un universitario y una persona que no es universitaria si todos ellos adolecen de la misma incapacidad de comprensión lectora? Si todos participan del mismo tercer mundo semántico, tenemos que concluir que la universidad está abastecida de terceros mundos semánticos. Entonces, claro, la situación es muchísimo más fácil de resolver de lo que parece. Potencien ustedes la educación básica con cursos de lengua y literatura. Es lo que hay que hacer. Y no con juegos del corro de la patata, que tampoco son desestimables en absoluto, porque hay que instruir deleitando, como dirían los clásicos, como diría Horacio, pero es que ustedes deleitan sin instruir, y por lo tanto ese deleite queda muy diluido, queda muy discutido. Esto en cuanto al tercer aspecto. Vamos al cuarto aspecto. Se habla de más horas de clase. Se dice que hay muchas horas de clase en España, muchas horas de trabajo en España, pero pocos resultados, poca productividad. Bueno, pues eso quiere decir que están mal organizados los contenidos de las horas de clase, porque si se trabaja mucho y se produce poco, eso quiere decir que en realidad no se trabaja tanto. ¿Qué se hace en las horas de clase? ¿Qué se hace en las horas de clase? Pues pregúntenle a sus hijos a ver qué hacen en las horas de clase, porque a lo mejor se dedican a jugar más que a estudiar. Y son cosas distintas, porque el estudio no es un juego, El estudio no es un juego. Entonces, aquí aparecen ocurrencias. Se recomienda traer profesorado procedente de otras trayectorias profesionales, es algo que puede ayudar a paliar la escasez de docentes. Pero la escasez de docentes
se resuelve muy fácilmente. En primer lugar, estimulen ustedes la vocación del docente. Asegúrenle condiciones adecuadas para ejercer la actividad docente, porque hoy el docente tiene que comportarse más, según me han dicho, como un policía que como un profesor. En condiciones así no se puede impartir la docencia. Entonces, no se puede ejercer una calidad laboral en condiciones adecuadas cuando el contexto es completamente adverso al ejercicio de esa actividad profesional. Entonces, ustedes no pueden pretender que haya buenos profesores en una mala sociedad, en una pésima sociedad. En primer lugar, hay que preservar la actividad profesional del docente. Hay que convertir el docente en un auténtico profesional. No digo que se respete al docente como antaño se respetaba a un cura, no tiene nada que ver con esto. Todas las profesiones merecen un respeto, incluida, supongo, también la prostitución. Pero todas las actividades profesionales merecen un respeto. Si es que se pueden considerar todas estas cosas como actividades profesionales, materia en la que ya no entro. Pero quiero decir que cuando alguien desempeña un trabajo, ese trabajo, sea el que sea, merece el máximo respeto en todos los contextos. Absolutamente. Y el del profesor también, cosa que no ocurre en el mundo actual, porque el profesor es una especie de pelagatos, y eso no puede darse. Entonces, para paliar la escasez del profesorado, pues en primer lugar deben respetar su trabajo, deben valorar su trabajo y deben reconocer su trabajo. Y la mejor manera de reconocer el trabajo de un docente es reconocer la importancia de los contenidos que imparte en una sociedad que ha dado la espalda a los contenidos educativos porque los ha reemplazado por juegos y actividades más que de entretenimiento, de enajenamiento, porque es una educación destinada a habitar un mundo que no existe. La mayor parte de los contenidos educativos tienen como finalidad preparar al ser humano para que viva en una realidad que no existe, en una realidad que no hay, porque es un idealismo el mundo que construye el sistema educativo, y eso es lo que conduce a la gente al fracaso y lo que les provoca en primera instancia una infelicidad tremenda y en segunda instancia una frustración irreversible. De tal manera que la profesión docente, que es absolutamente clave en cualquier sociedad, está completamente destruida en Occidente, no solo en España, sino en todo Occidente, porque el profesor se ha convertido en un bufón. Y claro, en este punto, atraer a profesionales de otras actividades para que den clase, ¿y quién va a querer dar clase si tiene otra actividad mejor remunerada y mejor pagada? Es decir, los profesores son las fuerzas armadas de la inteligencia, no los bufones de una terapia de grupo. Y nuestra sociedad actual ha convertido al profesor en un payaso, en el peor sentido de la palabra, porque un payaso es una persona que inteligentemente sabe administrar un sentido del humor y decir a través del sentido del humor una serie de cosas que en términos de cordura o en términos de seriedad no se perciben con la misma eficacia. Pero ha convertido al profesor en un payaso en el peor de los términos posibles, en el peor de las acepciones posibles que tiene esta palabra, porque la palabra payaso tiene muchas acepciones en el diccionario. Pues ha convertido al profesor en un payaso depositario de las peores acepciones, de las más peyorativas de este término. Tiene otras muy positivas, pero esas no se reconocen en un docente. Lo han convertido en un bufón despreciable, en un bufón al que se le puede minusvalorar o se le puede insultar o depreciar libremente. Y un profesor es todo lo contrario a eso. Ya digo, los profesores son las fuerzas armadas de la inteligencia, no los bufones para entretener a gente inculta en una terapia de grupo y preservarlos en su incultura. Miren ustedes algunos de los caprichos de Goya sobre la docencia y sobre la enseñanza. Verán que el problema es el mismo, antes y después de Goya, hoy como ayer, como en todas las épocas. Entonces, claro, atraer profesorado procedente de otras trayectorias profesionales puede ayudar a paliar la escasez de docentes. Sí, pero entonces también pueden invitar a los profesores a desarrollar otros trabajos, ¿no? Evidentemente. Pero ¿qué trabajos puede hacer un profesor fuera del ámbito específico para el que ha estudiado? Y luego, si resulta que tenemos que contratar a personas externas para que impartan clase, entonces ¿para qué queremos a un profesor? Es que esto es el paso fundamental para suprimir al docente como sujeto profesional de una determinada actividad. Claro, si suplantamos a docentes por personas que tengan una formación en otros ámbitos, nos cargamos directamente la actividad docente. Claro, si ponemos a dar clase de literatura a alguien que se dedica a pilotar aviones, pues no salimos del Principito, que es uno de los libros más paupérrimos que se han escrito jamás. Es decir, se promociona el Principito cuando en realidad lo que debería promocionarse es un libro como El platero y yo de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. Claro, es que ustedes confunden, los que hacen este tipo de planteamientos,
desconocen completamente cuál es el contenido de un texto que exige una fuerte comprensión lectora, desconocen completamente de lo que es la literatura. No puede haber un buen sistema educativo donde la literatura no esté absolutamente presente. No puede haber un buen sistema educativo donde los textos que exigen mayor comprensión lectora, que son los de literatura, estén ausentes. No puede haber una educación de espaldas a la literatura. Ustedes se equivocan completamente si pretenden construir un mundo donde la literatura no exista, porque la realidad está llena de literatura. No se puede construir una realidad, no se puede nadie enfrentar una realidad de espaldas a la literatura, porque eso es ir directamente a un abismo. Y la educación que hoy se imparte en la mayor parte de los centros de enseñanza es una educación destinada a habitar un mundo irreal, un mundo que no existe, porque como les digo, la realidad está llena de literatura, y si no saben interpretar la literatura no sabrán moverse en la realidad y desde luego no saben interpretar ningún texto complejo. Un profesor es un sabio, y alguien que sabe profesionalmente transmitir su sabiduría. Un profesor no es un pelagatos. El informe termina con un último punto, un quinto punto, donde se habla de los ninis y del crecimiento que han tenido una y otra vez recurrentemente los ninis. Claro, los ninis están ahí. Se dice, cito a Olga San Martín, España vuelve a estar a la cabeza de la Unión Europea en jóvenes que ni estudian ni trabajan. Si en el informe del año pasado había un 17,8%, por debajo de Grecia y de Italia, en esta edición España supera ya el 17,6% de ninis, es decir, bajó una pizca, más que Italia y Grecia. Y más que la media de la Unión Europea, de la OCDE y de la Unión Europea. Claro, y se advierte que dentro de los ninis hay que distinguir los que buscan empleo y no lo encuentran, los desempleados, y los que ni lo buscan, ni lo encuentran, ni lo quieren, los inactivos. Los inactivos, no sé si crónicos o temporales, pero los inactivos. Claro, es muy barato vivir sin trabajar para alguna gente. Si se vieran muy obligados a ello, pues lo harían. Pero es que tampoco se puede dejar a la gente a merced de sus caprichos, es decir, vivimos en un mundo, vivimos en una realidad que exige unos compromisos y unas implicaciones muy fuertes, y no podemos prescindir de la educación, es que no podemos prescindir de la formación literaria. No se quejen de que hay una población entre los 21 y 64 años que está por debajo de las posibilidades de comprensión lectora que requiere la supervivencia humana, y luego se dedican permanentemente a suprimir la literatura y la lengua de los sistemas educativos en todos los niveles. Les digo esto, un profesor es un sabio que sabe profesionalmente transmitir sus conocimientos, es alguien que enseña lo que sabe a personas que están dispuestas a recibir y a interpretar lo que se les enseña. Un profesor no es un pelagatos, ninguna sociedad puede sobrevivir convirtiendo a profesores en pelagatos y suplantando a profesores por idealismos para educar a personas capaces de vivir en una sociedad imposible, en una sociedad que realmente no existe. Nadie puede vivir en un espejismo. No es necesario vivir en un oasis, pero sí tenemos que vivir en la realidad. Y no se puede vivir en la realidad sin conocimientos literarios.